habíamos llegado a esta conclusión que tanto para soluciones binarias, o sea, de componentes A y B ideales, cuando el delta H de mezcla es 0, como así también para soluciones binarias regulares, en donde el delta H de mezcla no es igual a 0 y responde a esa expresión en función de ese factor omega que tenía en cuenta las interacciones entre los átomos de A y B. En ambos casos podíamos encontrar la curva de energía libre para esa solución en función de la composición, para los dos casos. Y en ambos casos también habíamos encontrado que a una composición dada subíamos hasta la curva, trazábamos la recta tangente y encontrábamos los potenciales químicos de los componentes A, donde está el componente A puro, y el componente B en el eje de componente B puro. Para los dos casos, ¿sí? Y dijimos que el conocimiento o la determinación de los potenciales de equilibrio químico de los componentes A y B nos va a permitir analizar situaciones de equilibrio, que es lo que nos interesa. Bien, vayamos un poquito más. Fíjense ustedes que una de las reglas de solución sólida sustitucional, que es la que estamos analizando, en donde los átomos son de A y B, uno de los requisitos era que tanto A como B presentaran la misma estructura cristalina, ¿sí? En ese caso, hablamos de la fase solución sólida de la solución de A y B, que tenían A y B la misma estructura cristalina. Ahora vamos a complicar un poquito más en el sentido que A y B no presentan la misma estructura cristalina. Entonces, ¿qué sucede cuando mezclamos A y B? Supónganse que mezclamos A y B, el componente A cristaliza en el sistema BCC, pero el componente B es estable cuando cristaliza puro, ¿no es cierto?, solo, en el sistema FCC. Recuerden que BCC es cúbico centrado en el cuerpo y FCC es cúbico centrado en las caras. Bien, en el caso que ahora mezclemos A y B, que no tienen en sus estados puros la misma estructura cristalina, si hacemos una solución sólida de A y B con la estructura cristalina BCC, o sea, con la estructura cristalina que es estable, ¿verdad?, vamos a denominarla a esa solución con la letra alfa. Y encontramos entonces la curva de energía libre, ¿sí?, para esa solución sólida de A y B, en donde B se acomoda en la estructura cristalina BCC de A, ¿sí? Entonces vemos que la energía libre del componente B puro, que lo encontramos acá, B puro, la energía libre del componente B puro, cuando cristaliza en la estructura BCC, es esta, y si cristalizara en la estructura FCC, es esta. O sea, que a B lo que energéticamente le conviene es cristalizar en el sistema FCC, porque su energía, ¿sí?, libre es más baja, o sea que está en un estado más estable, con la estructura cristalina de FCC en lugar de la estructura cristalina de BCC. Entonces, ahora hagamos otra cosa. Esta es la curva de energía libre de A y B cuando B se acomoda en la estructura cristalina de A, o sea, cuando se acomoda en BCC. ¿Y por qué no analizamos también
la otra curva de energía libre que obtendríamos si ahora A se acomoda en la estructura cristalina FCC, que es más estable para B. Entonces esa solución sólida la vamos a llamar beta. A la solución sólida donde B se acomoda en la estructura cristalina de A, la llamamos alfa, y la solución sólida en donde ahora A se acomoda en la estructura cristalina de B, la vamos a llamar beta. Y entonces obtenemos esta curva. Para esa solución sólida de A y B, donde A está con estructura FCC. Entonces, fíjense, acá es la energía libre de A en estructura BCC, que es la que tenía acá en este punto. Y esta, en F, es la estructura, es la energía libre que tiene el componente A cuando está en la estructura FCC. ¿Sí? La que está en un nivel energético mayor. Entonces tenemos esta situación en donde, bueno, digamos, cuando B se acomoda en la estructura cristalina de A, y obviamente va a tener, el componente B puro va a tener un nivel energético superior, al caso en donde B se acomoda, tiene la estructura FCC y A se acomoda en esa FCC, pero entonces pasa a tener una energía libre de apuro mayor en la FCC que en la BCC. Entonces tenemos estas dos curvas. Acuérdense que la llamamos la energía libre de la fase alfa o de la solución sólida alfa y la energía libre de la solución sólida beta. Y acá hacemos, o sea, acá las graficamos, ¿sí? Y vamos a hacer este análisis, que lo vamos a ampliar un poquito. Fíjense. Entonces tenemos la curva de energía libre para la solución sólida alfa, o sea, con estructura BCC. Y la curva de energía libre para la solución sólida beta, de los mismos componentes, A y B. Donde ahora A se acomoda en la estructura cristalina FCC. Fíjense, para concentraciones o composiciones, vamos a decir, composiciones de solución donde A es el componente prioritario, o sea, o ricas en A, que son próximas acá, fíjense que la curva de energía libre de la fase alfa, o sea, de la solución sólida de A y B con estructura cristalina BCC, ¿sí? Es la que tiene las energías libres más bajas. En cambio, la solución sólida esta, si la continuáramos, ¿sí? Para el rango de composiciones donde la solución está rica en A, ¿sí? La energía libre de esa solución sólida beta es muy alta, ¿sí? Entonces, para soluciones ricas en A, ¿sí? Siempre la energía libre de la fase alfa va a ser menor. ¿Por qué? Porque está predominando A, que A es estable en la estructura BCC, ¿sí? Para aleaciones ricas en A, o sea, en esta situación, ¿sí? Fíjense que la curva de energía libre de la fase beta, o sea, de la solución sólida A y B con estructura cristalina FCC, está muy por debajo de la alfa. Pero en esta zona intermedia, en donde no predomina A, y acá no, y no predomina B, o sea, esta zona intermedia, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué situación está más estable el sistema? ¿Sí? Supónganse que tenemos esta aleación X0, ¿sí? En donde podríamos decir que prácticamente hay la misma cantidad de átomos de A y de B, ¿sí?
Si esa solución se presentara como fase beta, o sea, como una solución sólida de A y B, con una estructura cristalina FCC, tendría este nivel de energía. Pero la podría bajar el nivel de energía, y entonces esto sería un proceso posible, un proceso espontáneo, si en vez de estar como solución sólida beta, pasa a estar como solución sólida alfa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si una solución que tiene esta proporción de A y B está como solución sólida beta, tendría esta energía. Si en cambio se presenta como solución sólida alfa, tendría esta energía, que es menor que la de beta. Pero fíjense que incluso todavía podría bajar más la energía ese sistema si va al punto G1, porque en el punto G1, pero en el punto G1 se tendría que producir un desmezcle. O sea, que tendríamos, no se presentaría como una única fase, sino como una mezcla de fases, ¿sí? Alfa y beta, donde la fase alfa tendría esta composición y la fase beta tendría esta composición. Y estaría en este nivel de energía. O sea, que en para situaciones intermedias en donde la solución no es rica en A y no es rica en B, tenemos la posibilidad de llegar a energías, a niveles de energía más bajos, si se presentan dos fases. O sea, a esa temperatura se presentan dos fases, en donde si este es el valor de energía del sistema, la fase alfa va a tener esta composición y la fase beta va a tener esta composición. ¿Sí? Vamos a ir a la próxima. Fíjense, el mismo análisis, en la diapositiva anterior habíamos llegado hasta acá, hasta este punto G1, en donde para esta composición no le convenía estar como beta, le convenía estar más como alfa, le convenía todavía más estar en este punto y no estar como una única fase, sino presentarse como dos fases con estas composiciones. Pero fíjense que todavía podemos bajar aún más la energía libre de ese sistema para esa composición si vamos a este punto que denominamos GE. ¿Y qué es lo que observamos en GE? Que si trazamos a esta composición, ¿sí? A esta composición, encontramos una recta tangente común a las dos curvas, a la curva de beta y a la curva de alfa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el nivel más bajo de energía que podemos obtener para una aleación X0 no es como fase beta, no es que se presente como fase beta, no es que se presente como fase alfa, sino que se presente como una mezcla de fases alfa y beta con estas composiciones. ¿Sí? Encuentro la recta tangente común y ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Para esta situación de equilibrio, la recta tangente común a la fase alfa es esta, y acá encontraría el potencial químico del componente A en la fase alfa, y acá encontraría el potencial químico del componente B en la fase alfa. Si voy a esta composición de equilibrio, encuentro esta misma recta tangente común, la roja, en donde a esta composición, esta es la curva, acá encontraría el potencial químico de A en la fase beta, y acá encontraría el potencial químico de B en la fase beta. ¿Qué es lo que estoy observando?
que en esta situación de equilibrio, donde se encuentra una recta tangente común a dos curvas, ¿sí? Se establece que el potencial químico, entonces, de A en la fase alfa es igual al potencial químico de A en la fase beta. O sea que el componente de A está en equilibrio en la fase alfa y beta, lo mismo que el componente B. Esta es la condición de equilibrio, por eso utilizamos el parámetro potencial químico, porque si se establece esta igualdad en donde los potenciales químicos de los componentes, de cada uno de los componentes, en cada una de las fases es igual. Entonces el potencial químico de A en la fase alfa es igual al potencial químico de A en la fase beta. Y el potencial químico de B en la fase alfa es igual al potencial químico de B en la fase beta. Esta es una situación de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que para a esta temperatura, ¿no es cierto?, en donde se presentan estas curvas, entre A y este punto de equilibrio, el sistema se va a presentar, digamos, los valores más bajos de energía van a ser correspondientes a la curva de la fase alfa. O sea que el sistema se va a presentar como fase alfa. Entre este punto de equilibrio y B puro, la curva de energía libre más baja es la de fase beta. Entonces, en este rango de composiciones, cualquier aleación se va a presentar como fase beta. Pero en el rango de entre esta situación de equilibrio y esta situación de equilibrio, para todo este rango, cualquier aleación, ¿sí?, cualquier aleación, supónganse por ejemplo esta, la alfa 1, no se va a presentar acá, sino que se va a presentar en este punto, ¿sí? En este punto, ahora, vamos a hacer un punto. A ver. Sí. Supónganse, ahora estoy analizando alfa 1. Para esta aleación, alfa 1, ¿sí? Fíjense que sucede lo mismo, puedo encontrar una recta tangente común a estas dos curvas y entonces no se va a presentar el sistema como una única fase alfa con este nivel de energía, sino que va a bajar hasta acá. A ver cómo se hace un punto. Acá. Hasta acá. Ah, muy chiquito. Bueno, no me sale hacer el punto. Supónganse que me quedo. No sé por qué. ¿Sí? Entonces, hasta acá, entonces, la aleación no se va, una aleación, por ejemplo, con esta composición, no se va a presentar como una única fase, ¿sí? Sino que se va a, porque puede bajar la energía desde G1 hasta acá, encuentro la recta tangente común y entonces se va a presentar, va a bajar su energía libre hasta acá, hasta este rectangulito azul, y se va a presentar como una mezcla de fases, alfa y beta, con las composiciones de equilibrio. ¿Sí? Lo mismo para esta aleación, vamos a elegir otro color. Para una aleación beta 1. Ah, no, porque es el trazo.
para una aleación beta 1. O sea, no se va a presentar acá en G1 beta como una única fase beta, sino que se va a presentar acá, ¿sí? Acá, en este punto, como una mezcla de fases alfa y beta, donde la fase alfa va a tener esta composición y la fase beta va a tener esta composición. ¿Esto quedó claro? A ver, yo les voy a habilitar, voy a borrar todo esto. Y les voy a marcar esta aleación. Bueno, esta aleación que está ahí en fucsia, ¿sí? A ver, algunos de los alumnos que se anime, que diga, a esta temperatura, ¿cómo se va a presentar? ¿Con qué energía y con qué composición? Ahí les habilito. Ah, Nicolás Ispiusa, ¿tenés un familiar llamado Ignacio Ispiusa que es ingeniero mecánico? Uy, ¿qué pasó? Esperen. Ahí está. Hay un Nicolás que se mueve, a ver si se anima a indicar. Se fue. Sebastián, estoy leyendo. Nicolás. Nicolás, ¿cómo es? Sánchez. Entonces, esa aleación que está marcada en fucsia, a la temperatura que estamos analizando, ¿cómo se va a presentar? ¿Como una aleación monofásica, una bifásica y con qué composiciones? A ver, ¿podés hablar vos? No. Sí. Yo lo que iba a hacer era pasar por la recta tangente, digamos, hasta acá, pero ahora el valor de beta no sería este, digamos, en Sí, vez de acá. Y lo mismo, pero para el otro lado, volvemos también hasta acá. claro. O sea, que en ese, muy bien, en ese rango, fíjate, en donde podés encontrar una recta tangente común a las dos curvas, siempre vas a tener una situación de equilibrio de dos fases, en donde las composiciones de las fases van a ser las de equilibrio, alfa E y beta E. ¿Se entiende? Para cualquier aleación en este rango. ¿Por qué? Porque se establece esta condición de equilibrio en donde hay una recta tangente común a las dos curvas y se establece la condición de equilibrio, en donde los potenciales químicos del componente A en la fase alfa igual al potencial químico del componente A en la fase beta y el potencial químico del componente B en la fase alfa es igual al potencial químico del componente B en la fase beta. Esta es una condición de equilibrio. Cuando se establece eso, hay equilibrio. Entonces, ¿en qué rango de composiciones se establece eso? En este rango de composiciones, en donde para esta temperatura tenemos una recta tangente común a las dos curvas. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entonces, para para esta fucsia que les marqué acá, para esta beta 1, para esta alfa 1, para una que esté acá, mientras esté en este rango de composiciones donde nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Si tenemos estas curvas en donde vemos que hay un rango en donde podemos encontrar una recta tangente común,
la trazamos y ahí inmediatamente nos determina el rango de composiciones en donde para esa temperatura se va a establecer una mezcla de fases, ¿sí?, con las composiciones en equilibrio que indican las intersecciones de la curva con de las curvas, digamos, de energía libre con esa recta tangente común, ¿sí? Ah, tengo un primo ingeniero industrial. Ah, está bien. Está bien. No, pues yo conozco a un ingeniero mecánico, pero ya es un muchacho bastante más grande que ustedes, sí. Que fue medalla de oro de la facultad en su momento. Bueno, esto me parece, según me dice Nicolás, quedó claro, ¿sí? Bien, entonces, de todo lo que estuvimos trabajando, hasta ahora, digamos, esto es lo que más vamos a explotar, ¿sí? Para el tema de diagramas de equilibrio, que es nuestro tema central, ¿sí? Bien, vayamos entonces ahora a la utilización de estas curvas de energía libre y su relación, o sea, en definitiva, si nosotros pudiéramos obtener todas las curvas de energía libre a distintas temperaturas para distintos rangos de composición de A y B, podríamos construir el diagrama de fases, que es lo que vamos a analizar ahora. Fíjense, a la temperatura T1, a T igual a T1, tenemos, ahora tenemos dos fases que analizamos, líquido y sólido. Y el sólido, en el sólido, A y B tienen la misma estructura cristalina. O sea, que cuando está en estado sólido, no existe la posibilidad que se formen dos fases sólidas, ¿sí? ¿Entiende? Porque A y B tienen la misma estructura, dos o más fases, porque A y B tienen la misma estructura cristalina. Entonces, vamos a empezar por lo sencillo. Entonces, A y B tienen la misma estructura cristalina y vamos a analizar a distintas temperaturas cómo son las curvas de energía libre de la fase sólida y las curvas de energía libre de la fase líquida. Fíjense, a temperatura T1, la curva de energía libre de la fase sólida está por encima de la curva de energía libre de la fase líquida, ¿sí? Entonces, pregunta a los alumnos, ¿cuál es la fase estable? En todo el rango de composición va a haber una fase que es estable. ¿Cuál es la fase estable a la temperatura T1? Pregunta. Líquida, dice Nicolás. Muy bien. ¿Por qué? ¿Algún otro que lo pueda responder? Está muy bien lo que pone Nicolás, que la fase estable en todo el rango de composición a la temperatura T1 es la fase líquida. ¿Algún otro alumno que lo justifique? ¿Por qué? Porque tenés menos energía libre. Muy bien, Estefanía, muy bien. Porque en todo ese rango de composiciones, a esa temperatura, la curva de energía libre del líquido está por debajo de la del sólido. O sea que está a niveles energéticos más bajos. Por lo tanto, en todo ese rango, y eso pasa en todo el rango. Entonces, en todo el rango de composiciones, vamos a tener fase líquida. Muy bien. Ahora analizamos a esta temperatura que es TMA. TMA es la temperatura de fusión del componente A. Entonces, ¿qué pasa? Acá, a esa temperatura,
en todo el rango de composiciones también tenemos que la fase líquida está por debajo de la sólida. Entonces, con el mismo argumento que en el caso anterior, decimos que es la fase más estable. En el único punto donde fase líquida y sólido tienen el mismo valor es para el componente puro A. O sea, estamos en la situación de equilibrio líquido-sólido del componente puro A. O sea que estamos a la temperatura de fusión o de solidificación del componente puro A. ¿Sí? Ahora, a la temperatura T igual a T2, fíjense, tenemos una única curva de sólido y una única curva de líquido. Pero acá, ¿qué pasa? Acá van a participar un poquito ustedes. ¿En qué rango, primero, pregunta, ¿en qué rango de composiciones para esa temperatura es estable la fase sólida? ¿Querés marcar, Estefanía, con...? Hay líneas. O marca, de ahí a ahí. Muy bien. ¿Sí? O sea que entre A puro y el punto B, la curva de energía libre del sólido siempre está por debajo de la del líquido. Entonces, entre A puro y el punto B, el sistema, en ese rango de composiciones, se va a presentar como fase sólida. ¿Sí? Ahora, entre el punto C y el punto B, el sistema, ¿con qué, digamos, cómo se va a presentar? ¿Como fase sólida o como fase líquida? Como ninguna de las dos. No, no. Fíjate, dijimos, entre el punto... La curva de energía libre del líquido... líquido, claro. La curva de energía libre del líquido está por debajo de la de sólido, entonces entre C y B puro, ¿sí? El sistema se va a presentar como líquido, fase líquida, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo les digo acá, para una composición, acá, ¿cómo se va a presentar el sistema? No, no está en transición, no se dice que está en transición. Porque uno lo lleva a esa temperatura y le mantiene y deja que el sistema llegue al equilibrio. No, tampoco está sólido. Fíjense, entre mezcla de fases. Bien, mezcla de fases. ¿Qué composición van a tener esas fases? La fase sólida, por ejemplo. ¿Qué composición va a tener? Nicolás, está bien. B, bien. La fase sólida. ¿Esa no sería la composición hasta digamos, hasta el punto B chiquito? Vamos a tomar como que B y C son valores de composición, ¿sí? ¿Sí? Suponete que sea, no sé, 30 y
60, 30% de A y de B y 60%. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ampliar un poquito. Yo les digo, ahora, para una aleación que tiene esta composición, ¿sí? El sistema a esta temperatura, si se presenta como sólido, está en un nivel energético alto. O sea, todo sólido. Si se presenta como líquido, bueno, sí, como líquido baja un poco la energía. Pero si se presenta acá, en este punto, como mezcla de sólido y líquido, ¿sí? Eso es más estable, este punto de acá. Entonces, a ver si hay punto. Ah, no, sí, no. Espera. Oh. Bueno, lo que les quiero decir es, para esta composición, si el sistema se presenta todo como fase líquida, ¿sí? Está en un nivel energético más alto, o sea, y puede bajar más. Puede estar todo como fase sólida, pero todavía puede bajar más hasta este punto de acá, que está sobre esta línea, en donde, fíjense, tengo una recta tangente común a la fase sólida y a la fase líquida, que bueno, si uno la continuara, a ver, vamos a continuarla. ¿Ven? Acá encuentro esta recta tangente común a la fase sólida y a la fase líquida, y el sistema le conviene estar en este punto, ¿sí? Como una mezcla de sólido y líquido. El sólido va a tener esta composición y el líquido va a tener esta composición. ¿Se entiende eso? Y fíjense que es similar a lo que habíamos estado analizando en la diapositiva anterior. Acá, ¿sí? En donde íbamos bajando hasta que llegamos al punto de mínima energía, ¿sí? Que era cuando encontramos, si podíamos encontrar una recta tangente común a las dos fases, ahí nos determinaba para esa aleación el mínimo de energía, y entonces nos estaba indicando que si nuestra composición es esta, el sistema se iba a presentar como dos fases, ¿sí? Que iban a tener la fase alfa va a tener esta composición y la fase beta va a tener esta composición. Si analizamos, por ejemplo, este alfa 1, también entre entre esta curva y esta curva podíamos encontrar en la misma recta tangente común y iba a suceder lo mismo. O sea, que una aleación que tuviera esta composición, ¿sí? No le convenía para nada estar como fase beta. Le convenía estar más como fase alfa, pero todavía más le convenía estar acá, en este punto, como una mezcla, a ver, como en este punto, a ver si encuentro un punto. A ver acá. ¿Sí? En ese punto, como una mezcla
de fases, que esa mezcla de fases también va a tener las mismas composiciones, ¿sí?, de equilibrio, que esta aleación de acá, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que estamos analizando acá. Vamos a borrar todo así. ¿Sí? Entonces, yo les decía, en este rango de composiciones entre B y C, fíjense que encuentro esta recta tangente común. Ahí había hecho la recta. Okay. Ahí. Esta recta tangente común, ¿sí?, en donde se establecía la igualdad acá de los potenciales químicos. O sea, acá teníamos que el potencial químico de A en la fase sólida, ¿sí?, era igual al potencial químico de A en la fase líquida, porque tengo una única recta. Y acá se verifica que el potencial químico de B en la fase líquida es igual al potencial químico de B en la fase sólida. Entonces tengo la situación de equilibrio. ¿En qué? A esta temperatura, ¿dónde hay equilibrio entre fases? En este rango de composiciones, porque encuentro recta tangente común. Fíjense que entre A y el punto B no hay equilibrio entre fases, o sea, la fase más estable siempre es la sólida. Entre C y B puro, como la curva de energía libre del líquido siempre está por abajo del sólido, se va a presentar como líquido, pero entre B y C no se va a presentar ni como líquido puro, solo, ni como sólido solo, sino como una mezcla de líquido y sólido, en donde el sólido va a tener esta composición y el líquido va a tener esta composición. ¿Se entiende? Vamos a seguir un poquito y después vamos a volver sobre esto. Fíjense, a la temperatura, a esta, la fase más estable es la fase sólida, ¿sí?, en todo el rango de composiciones, y solamente en este punto donde hay B puro, coinciden la energía libre del líquido y del sólido. O sea que estamos en una situación de equilibrio entre líquido y sólido para el componente puro B. O sea que estamos a la temperatura T. MB es la temperatura de fusión o de solidificación del componente B puro. A esta temperatura T3, para todo el rango de composiciones, la fase sólida está por debajo de la fase líquida y entonces, en todo este rango de composiciones, el sistema se va a presentar como un sólido. ¿Sí? Un sólido homogéneo. A ver. Todo esto, vamos a disminuir un poquito más. Si nosotros tuviéramos estas curvas de energía libre para distintas temperaturas, podríamos construir este diagrama de fases, ¿sí?, que fíjense que en el caso de sistemas binarios se construye. El diagrama es una gráfica temperatura, composición. ¿Sí? Entonces, a cada temperatura vamos determinando cuáles son las composiciones, digamos, en qué estado se presenta el sistema a distintas composiciones. Fíjense, a T1 habíamos dicho que en todo el rango de composiciones, el líquido tenía una energía libre más baja que el sólido, ¿sí? Entonces, a T1, que es esta acá, en todo el rango de composiciones tenemos que encontrar fase líquida como la fase estable, porque este es un diagrama de fases, o sea que es un diagrama de equilibrio.
En cambio, fíjense, a T2, las curvas de energía libre para este sistema tenemos esta, así es la curva de energía libre para el sólido, y esta sí es la curva de energía libre para el líquido. Entonces, ¿qué nos dice? Que para el rango de composición entre A puro y la composición B, ¿sí? Sí. B minúscula, ¿no es cierto? Acá confunde un poco las letras, pero B minúscula es una composición, no es un componente, ¿sí? Los componentes son A y B. Entonces, en este rango de composición, fíjense, no encuentro una recta tangente común a las dos fases. Siempre, si voy buscando rectas tangentes, me encuentro con que siempre van a ser tangentes a la curva del sólido, ¿sí? Al azul. Si yo busco tangentes a la curva, siempre va a ser tangentes a la curva del sólido. Nunca voy a encontrar una tangente común a las dos curvas. Siempre voy a encontrar rectas tangentes a la curva del sólido. Entonces, en todo este rango de composición, el sistema se tiene que presentar como sólido, porque el sólido tiene la menor energía libre. Entonces, fíjense, entre A puro y este punto, el sistema se presenta como sólido. ¿Sí? Entre B y C es lo que se denomina un equilibrio sólido-líquido. ¿Sí? Si yo hiciera, a ver, les voy a graficar a esta temperatura. ¿Sí? A la que está con la línea negra, no sé si me quedó muy paralela, pero bueno. La pregunta es, a ver si ustedes les habilito esto del... ¿Pueden indicar primero con un puntero, como quieran, o con un segmento, entre dónde hay solamente sólido y dónde hay sólido y líquido? Primero, bien. A ver, vamos a bajar. Esto... Sí, te pasaste un poquito. Hasta acá. Bien. Bien. En ese rango, desde A hasta acá, tenemos solamente sólido. En este rango, desde acá, está bien, Dayan Elviti, sólido. Muy bien. A ver, Estefanía. En la zona desde A puro hasta este punto es sólido, como dice Dayan. A ver si podemos hacer un punto. Desde este punto no sé hacer un punto. Ahí. Desde este punto hasta este punto, ¿no? Hasta ese punto, el material, ahí sí, Estefanía, está como una mezcla de fases, ¿sí? Líquido y sólido. Para concentraciones mayores, ya el material, el sistema se presenta como líquido. ¿Eso quedó claro? ¿Mm? Entonces, fíjense, si uno uniera todos los puntos en donde, digamos,
hasta donde tenemos sólido y todos los puntos hasta donde tenemos, o sea, por ejemplo, venimos hasta donde tenemos líquido, ¿sí? Podemos obtener esta curva que se llama de líquido, que es la curva en donde a partir de ahí, si vamos en calentamiento, digamos, aparece, no, si vamos, sí. A ver, esperen. Esta es la línea de líquidos, esta es la línea de sólidos, ¿sí? En la zona entre sólidos y líquidos tenemos mezcla de fases, sólida y líquida. Y las composiciones de esas fases las vamos a buscar acá en el diagrama. Hoy no vamos a ver, van a seguir el miércoles que viene con Pablo David viendo diagramas de fase y le van a sacar un poco más de jugo a todo esto. Entonces, ahí sí van a poder determinar. Bueno, ahora ya podemos determinar composiciones. Le faltaría aprender un poquito más sobre una regla particular que se llama regla de la palanca para saber, para una aleación, cuánto hay, qué cantidad hay de sólido y qué cantidad hay de líquido, ¿sí? Hasta hoy no vamos a ser muy pretenciosos, solamente vamos a entender un poco cómo se pueden construir estos diagramas de equilibrio a partir de curvas de energía libre y qué nos están indicando, digamos, las distintas zonas de estos diagramas. Después, el miércoles que viene con Pablo David ya le van a sacar un poco más de jugo y van a ver distintos tipos de diagramas de equilibrio. Este, les digo, es uno de los más sencillos, ¿sí? En donde, por ejemplo, es lo que les decía, la fase sólida, ¿sí? Presenta la misma estructura cristalina, entonces se presenta una única fase sólida, ¿sí? Y bueno, y obtenemos diagramas de este tipo. Estas curvas, me faltaba decirles eso, estas curvas que acá están graficadas es la de Solidus, ¿sí? Que es la curva que si venimos venimos en calentamiento así y empieza, digamos, acá a formarse el primer líquido, ¿sí? O si venimos en enfriamiento es, digamos, ya no hay más líquido, ¿ven? Es una zona a partir de ahí tenemos sólido, ¿sí? Acá, si venimos en calentamiento, ¿sí? Acá aparecería, digamos, hasta acá tendríamos el último sólido y a partir de ahí tendríamos todo líquido, ¿sí? Entonces, les decía, este es uno de los diagramas de fases más sencillos. Por debajo de la línea de Solidus tenemos sólido y por encima la mezcla sólido y líquido, ¿sí? Por debajo de la de líquidos tenemos la mezcla de sólido y líquido y por encima líquido. Y este sólido, ven que queda por debajo de esta línea de sólidos, sí, tiene toda la misma estructura cristalina. O sea que A y B se disuelven totalmente uno en el otro, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más y después, si quieren, hacemos un poco más de práctica. Bien, fíjense, acá ahora ya tenemos un diagrama más complicado, un diagrama de fases más complicado,
ustedes lo van a ver más en detalle con Pablo David y van a, como le digo, a sacarle más el jugo. Yo les adelanto que es un diagrama de fases, como todo diagrama de fases binario, se grafica temperatura, composición, acá tenemos el componente A puro, acá tenemos el componente B puro. Fíjense que tiene un punto de fusión para esta aleación, por ejemplo, esta aleación se pasa al estado líquido a la menor temperatura posible, ¿sí? Por eso se denomina eutéctico, ¿sí? Esto se utiliza, tiene una aplicación ingenieril importante que se trata muchas veces de trabajar con aleaciones que están en el entorno de este punto para cuando se quieren obtener piezas coladas. O sea, una pieza se puede obtener por colada cuando el material se funde y en estado líquido se lo vierte en un molde con la forma de la pieza que se quiere obtener. Se deja enfriar y luego se desmolda y ya nos queda la pieza con la forma terminada. Si utilizamos esta ventaja que tiene lo que se denomina el punto eutéctico, digamos, fundimos alrededor de este punto, es donde tenemos las temperaturas más bajas de fusión, ¿sí? Para ir a estado líquido, a medida que nos alejamos, tenemos que cada vez irnos a temperaturas más altas para pasar al estado líquido, homogéneo, ¿no es cierto? Y que es en esa condición, en el estado líquido homogéneo, en donde se vierte la aleación en el molde, se la deja solidificar y una vez que está sólido, se desmolda y se obtiene la pieza con la forma final. O sea, estos diagramas se utilizan y, para digamos, tener conocimiento, digamos, en qué rango de composiciones trabajar cuando se quiere obtener piezas coladas, ¿sí? Este es un diagrama un poco más complejo, entonces fíjense, esta es la línea, ¿sí?, de líquidos, ¿sí? Esta es la línea de sólidos, como veían, o sea, con los nombres que referíamos al diagrama anterior más sencillo, y por debajo, digamos, acá ya no tenemos líquido, y bueno, van a ver que estas curvas que marcan límites ya van a recibir otros nombres, se llaman solvus. Todo esto lo van a ver con Pablo David. Bueno, obviamente es un diagrama más complejo que el anterior. Ya nos está indicando que hay campos en donde el sólido se presenta como dos fases sólidas, alfa y beta. Recuerden que por debajo de esta temperatura ya no hay líquido y alfa y beta son fases sólidas. Y es importante identificar, o sea, todas las líneas, así como dijimos, esta es la de líquidos, y nos da ese límite en donde, digamos, tenemos por debajo de esa línea, ya empieza a haber sólido con líquido, ¿sí? Y también todas estas líneas, como dijimos, esta es la de Solvus, bueno, nos marcan los límites de los campos, ¿sí? Entonces, por encima de la línea de líquidos vamos a tener todo líquido, ¿sí? Entonces vamos a tener todo este campo monofásico de líquido. Aquí nos indica que tenemos todo este campo monofásico de fase alfa, que es sólida. Acá tenemos todo este campo monofásico de fase beta, que es una fase sólida que denominamos beta. Y siempre entre campos monofásicos vamos a tener un campo bifásico. Si acá hay líquido y acá hay fase alfa, este campo que queda delimitado acá va a ser de líquido más alfa. Si acá tenemos fase beta
y acá tenemos fase líquida en este campo que está delimitado acá va a ser de líquido más beta. Si por debajo de la temperatura, acá tenemos toda fase alfa y acá tenemos fase beta, este campo que está delimitado acá, tenemos que tener alfa y beta, ¿sí? Siempre entre dos campos monofásicos tiene que haber un campo bifásico. Bien, es un diagrama de fases, vamos a decir, no de los más complejos que vamos a ver, pero bueno, ya le dimos una vueltita más al anterior que era bastante simple. Pero la forma de trabajar es la misma con curvas de enfriamiento, la misma que analizamos para el caso más simple. Vamos a ir despacio. Fíjense, acá tenemos las curvas de energía libre a la temperatura T1. ¿Sí? Esta es la curva de energía libre de la fase sólida beta. Otra cosa que van a ir aprendiendo. A las fases sólidas, a las soluciones sólidas, se las denomina con letras, las vamos a denominar con letras griegas. Esta entonces es la fase sólida beta. Y esta es la fase sólida alfa que tiene otra estructura cristalina distinta que la beta. Pero tiene los mismos componentes, A y B. ¿Sí? Bien, entonces, a la temperatura T1 tenemos la curva de energía libre de la fase sólida beta, la curva de energía libre de la fase sólida alfa y la curva de energía libre de la fase líquida. Y operamos de la misma manera. Fíjense, entre A puro y X1 vamos trazando rectas tangentes a las curvas de energía libre que se encuentran más abajo. No me voy a ir a trazar rectas tangentes acá, porque acá no es estable el sistema. Acá todavía no. Recién acá encuentro las curvas de energía libre más bajas. Entonces, fíjense, entre A puro y X1, ¿sí? No encuentro una recta tangente común a ninguna, o sea, es tangente nada más que puedo encontrar para fase alfa. Entonces, entre A y X1 voy a tener solo a fase alfa. Pero entre X1 y X2, fíjense que encuentro esta recta tangente común a las dos fases, que obviamente si las prolongara hasta los ejes de los componentes puros, encontraría los potenciales químicos y entonces eso justifica el equilibrio químico entre la fase alfa y el líquido, ¿sí? Entonces, entre X1 y X2 sí encuentro una recta tangente común, que es esta, que es la que está graficada acá, y entonces en este rango de composiciones entre X1 y X2, el sistema se va a presentar como dos fases, líquido y fase alfa. La composición del líquido va a ser X2 y la composición de la fase alfa va a ser X1, que son las de equilibrio. ¿Sí? Si me sigo moviendo para concentraciones mayores a X2, siempre voy a ir encontrando rectas tangentes al líquido, que es la única curva que está por debajo. Entonces, a partir de X2, el sistema se va a presentar como en estado líquido, a la temperatura de 1. Entonces, esto es lo que vemos acá en el diagrama. Fíjese, entre A puro y X1, que está ahí muy próxima a A puro, el sistema se va a presentar como fase alfa. Entre X1 y X2 vamos a tener ese campo bifásico de líquido más alfa, donde a la temperatura T1 la composición del líquido va a ser X2 y la composición del sólido alfa va a ser X1. Por encima de X2, el sistema se presenta en estado líquido, que es lo que dice acá, porque la de líquido siempre está por debajo de alfa y beta. ¿Sí?
A ver, vamos a hacer a T2. A T2. A T2, que es esta que está acá, fíjense, entre A puro y esta composición, el sistema se presenta como fase, a ver, entre A puro y esta composición, ¿sí? El sistema se presenta como fase alfa, que es lo que dice acá, porque esta es la curva de alfa. Siempre voy trazando rectas tangentes y me encuentro que puede ser tangente nada más que a la curva de alfa. Pero ya entre X1 y X2 sí encuentro una recta tangente a alfa líquido en este rango de composiciones. Entonces, entre X1 y X2, el sistema a esta temperatura T2 se tiene que presentar como una mezcla de fases, que es lo que dice acá. Entre X1 y X2, el sistema se presenta como una mezcla de líquido y alfa, donde la composición de alfa la voy a buscar acá y la composición del líquido la encuentro acá. Entre X2 y X3, fíjense que viene la panza de la fase líquida. Entonces, entre X2 y X3 solamente voy a tener líquido, que es lo que dice acá. Entre X2 y X3 voy a tener líquido. Pero ya entre X3 y X4 nuevamente encuentro una recta tangente común a la fase líquida y a la fase beta ahora. ¿Sí? Entonces, en este rango de composiciones, para esta temperatura, voy a tener líquido más beta. La composición de beta la busco acá y la composición del líquido la encuentro acá. ¿Sí? Entre X4 y B puro, ven, por debajo está la curva de beta, de la fase beta. Entonces, entre X4 y B puro, voy a tener solo fase beta. ¿Mm? Vamos a analizar a T4, que es esta que está acá. A T4, ¿qué es lo que nos dice? Estas son las curvas de energía libre. Fíjense, entre A puro y X1 voy a encontrar recta tangente solo a fase alfa. O sea que entre A puro y X1 voy a tener fase alfa a la temperatura T4. Pero ya entre X1 y X2 encuentro una recta tangente común a alfa y beta. Entonces el sistema a T4 en este rango de composiciones se tiene que presentar como una mezcla de alfa y beta. ¿Ven? En todo este rango de composiciones se va a presentar como una mezcla de alfa y beta. La composición de la fase beta la voy a encontrar acá y la composición de la fase alfa la encuentro acá. Para composiciones mayores a X2, la curva de beta queda por debajo y no hay ninguna recta tangente, no está la posibilidad de encontrar una recta tangente común de beta y otra curva. Entonces va a ser solamente fase beta. Entre X4 y B puro, solamente fase beta. Para el caso que yo les decía, en donde tenemos, a ver, Victoria dice, entre A y X1, es porque elegimos la de menor energía, ¿no? Porque está la recta entre A. Claro, porque vos fíjate que si yo voy trazando rectas, o sea, yo no encuentro, recién acá puedo encontrar una recta tangente. Entonces, común a dos fases. Entonces, ahí sí digo, va a haber dos fases en equilibrio. Pero acá siempre, ¿ven? Me queda, siempre me tengo que mover, obviamente, por la de más baja energía. Entonces voy acá por la de alfa, voy, y no encuentro ninguna recta tangente. Recién acá, sí, entonces entre A y X1, alfa en la
la fase que tiene menor energía y no está la posibilidad de encontrar una recta tangente común con otra fase, también de baja energía, ¿no es cierto? No puedo irme de acá a líquido, por ejemplo. Tengo que encontrar la recta tangente común dentro de las posibilidades de energías más bajas, ¿sí? Bien. O sea, no me sirve de nada encontrar una recta tangente común acá entre alfa y líquido, ¿sí? No, porque yo tengo que beta está por abajo, entonces siempre hay que buscar, ir moviéndose y analizando si hay posibilidades de recta tangente común entre las fases de más baja energía. Ok. Bien. Y acá lo mismo, ¿sí? Ahora sigo por beta, que es la que está más abajo. No tiene sentido que me vaya más arriba, ¿sí? Bien, y ahora nos faltaría una que quizás es un poquito más complicada, porque está acá, es la temperatura justa, está acá, donde se produce este eutéctico, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, que es la temperatura T3, ¿sí? Fíjense, a la temperatura T3, las curvas de energía libre de alfa es esta, la de beta es esta, y la de líquido es esta, ¿sí? Bien. Entonces, procedemos siempre igual, me voy por las de más baja energía, entonces alfa, 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 no encuentro ninguna recta tangente, entonces, recién acá, fíjense que encuentro una recta tangente común a alfa, a líquido y a beta, ¿sí? O sea, que entre X1 y X3 encuentro una recta tangente común hay una recta tangente común a tres fases, ¿sí? Alfa, líquido y beta. Y es lo que dice acá. Entonces, fíjense que entre esta composición, que vendría a ser X1, y esta composición, que sería X3, en todo este rango voy a tener, ¿sí? Fases en equilibrio. Únicamente, digamos, a ver, podemos interpretarlo así, entre A puro y esta composición, solamente alfa. Entre, podemos interpretarlo así, acá tengo líquido más alfa, acá tengo líquido más beta, ¿sí? Pero si no, directamente lo podemos interpretar como que en todo este rango tengo tres fases en equilibrio. Yo no quiero insistir mucho sobre esto porque lo van a ver la clase del miércoles próximo y van a sacarle un poco más de jugo. Sí me interesaría que analicen esto de la posibilidad de encontrar recta tangente común a dos o más fases, ¿sí? Después van a ver que esta temperatura T3 se llama invariante porque es propia de ese sistema, porque van a ver que hay tres fases en equilibrio, bueno, etcétera, etcétera. Y está justificado porque las curvas de energía libre, ¿sí? Caen en una única recta tangente, ¿sí? Y bueno, no quiero decir más. Esto hasta acá quedó claro cómo construir diagramas de fase a partir de curvas de energía libre, o también, si tienen el diagrama de fases, a partir de este diagrama, lo que se les puede pedir es que, bueno, para una dada temperatura, ustedes
grafiquen cómo serían las curvas de energía libre, ¿sí? Es más o menos lo que siempre se les pide. Bueno, yo diría de no seguir cargando de las cosas. Esto, les decía, lo van a explotar mucho este tema de diagrama de fase. Con Pablo David van a ver distintos tipos de diagrama de fase. Van incluso a poder sacarle la información de esas tres informaciones valiosas que nos da el diagrama de fases, que son cuáles fases, a una dada temperatura, qué fases están presentes, qué composición tienen esas fases, que hasta hoy lo pudimos hacer. Y otra cosa que van a aprender es cómo determinar las cantidades relativas que hay de una fase y otra, ¿sí? Cuánto, por ejemplo, hay de líquido y cuánto hay de sólido. Y generalmente van a trabajar con valores porcentuales, ¿sí? Bueno, todo ese trabajo lo van a hacer la clase que viene y ya van a estar súper experimentados para cuando nos encontremos después del parcial con específicamente, ya vamos a entrar en diagrama hierro-carbono, que es un diagrama muy, muy útil porque nos va a dar información sobre aceros y fundiciones, que son las aleaciones metálicas más utilizadas, ¿sí? Y entendiendo esto, después, para el otro cuatrimestre, ya van a trabajar también muy, muy bien con otros diagramas de fase de otras aleaciones de interés ingenieril, como son las aleaciones de aluminio, como son las aleaciones de cobre, ¿sí? Y de esa manera poder explotar al máximo la versatilidad y las posibilidades que le brinda esas aleaciones, ¿no es cierto? Bueno, hoy abrimos la puertita. No quiero seguir cargándolos más de información. Traten de repasar esto. Lo que se les va a preguntar en el parcial es la aplicación. Nadie, nunca le hemos pedido que hagan todo el desarrollo, pero sí que sepan dibujar curvas de energía libre, posicionarlas a distintas temperaturas y referirlas al diagrama de fases, o bien, si se les da el diagrama de fases, dibujar más o menos, ¿no? Cualitativamente, cómo serían las curvas de energía libre. O sea que todo lo que vimos en la primera parte de la clase fue como para darles para que vean que no es algo totalmente colgado, sino que tiene todo un fundamento termodinámico, pero y que, bueno, está basado precisamente en trabajar con parámetros termodinámicos que nos permiten trabajar o analizar situaciones de equilibrio. Entonces, hablar de diagramas de fase o hablar de diagramas de equilibrio es lo mismo, ¿sí? Vamos a analizar situaciones de equilibrio. Entonces, y obviamente, para permitir y analizar las situaciones de equilibrio, es lo que les decía, no se tiene que trabajar con enfriamientos o con enfriamientos o subenfriamientos o sobrecalentamientos muy grandes. Entonces se tiene que ir cuidando de hacer todos los cambios lentamente para permitir que el sistema a una temperatura alcance el equilibrio y analizar el equilibrio en esa situación. Otra cosa que van a ver es también que estos diagramas de fases se obtienen a partir de curvas de enfriamiento. Yo no se los quise dar hoy para no seguir cargando, que Pablo también se los va a dar y van a hacer una práctica, ¿sí? Que en lugar de construir
los diagramas de fase a partir de curvas de energía libre, que es todo un trabajo analítico, lo hagan a partir de un trabajo experimental, obteniendo curvas de enfriamiento para distintas composiciones de una aleación de interés, creo que es plomo estaño, ¿sí? Bueno, por eso les decía, hoy abrimos la puertita para el tema diagramas de fase y lo vamos a seguir tratando hasta que termine la materia y lo van a seguir viendo en la próxima metalurgia. Así que, bueno, de a poco. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? Por mi parte no, profe, gracias. Bueno. Bueno, fue bastante. Si pueden, revean esto y cualquier cosita después lo discutimos. Y bueno, entonces nosotros con ustedes me encuentro en el parcial y después del parcial. El miércoles que viene van a estar con Pablo, David, y mañana aprovechen bien la clase de microscopía, porque ahí van a poder interpretar cómo se ven las microestructuras, cómo se puede ver al microscopio, que después también vamos a trabajar bastante con eso, ¿sí? Bueno, hasta la próxima. Que sigan bien. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, chao.